Ya, lo habíamos visto, vamos a hacer un repaso primero de la parte de lípidos. Los lípidos son compuestos orgánicos que están formados por un alcohol y ácidos grasos, ¿no? Esa es la definición de lo que viene a ser un lípido. Ahora, los lípidos tienen una parte que es la propiedad anfipática. Los lípidos son anfipáticos porque tienen una parte apolar y tienen una parte polar. La parte apolar es hidrofóbica, no puede estar en contacto con el agua, y la parte polar es hidrofílica. Entonces, debido a esta propiedad que tienen los lípidos de ser hidrofóbicos y de ser hidrofílicos a la vez, es que tienen esta propiedad que es anfipática. La propiedad anfipática es importante debido eso, eso es importante debido a que es una función para que se puedan formar las membranas celulares. Una función de los lípidos es la función estructural. Va a ser la función estructural. Decimos que los lípidos son estructurales porque forman membranas celulares, ¿no? Y gracias a esta propiedad anfipática es que los lípidos pueden formar dichas membranas celulares. La función bioquímica importante es la función energética. Los lípidos son mucho más energéticos que los carbohidratos, pero sin embargo son de segunda opción. Los de primera opción siempre van a ser los carbohidratos, ¿ya? Entonces son dos funciones bioquímicas importantes para el caso de los lípidos. Ahora, cuando hablamos de la síntesis de los lípidos se van a sintetizar mediante reacciones de esterificación. Esas reacciones de esterificación consiste en la formación de un éster, de ahí el nombre de esterificación. Cuando reacciona un alcohol con un ácido graso, eso va a dar lugar a la síntesis de un éster. ¿Ya? Entonces, siempre cuando reacciona un alcohol con un ácido carboxílico, eso siempre va a generar un éster. ¿Ya? Es por eso que los lípidos se generan mediante reacciones de esterificación. Ahora, cuando sometemos a hidrólisis un lípido, producto de la hidrólisis de los lípidos, obtenemos alcoholes y ácido. Eso es lo que se va a obtener producto de la hidrólisis. Ahora, la clasificación de los lípidos de acuerdo a su grado de hidrólisis. De acuerdo a su grado de hidrólisis, los lípidos se clasifican en saponificables e insaponificables, ¿no? Esa es la clasificación de los lípidos. Los lípidos insaponificables son lípidos que no se van a poder hidrolizar, no se hidrolizan. Y estos lípidos se clasifican en tres grupos, son los terpenos y las prosalaninas. Cuando hablamos de los terpenos son moléculas que tienen un núcleo, ese núcleo se llama isopreno, son los isoprenos, cuya estructura es esta, ¿no? Viene a ser el 2-metilbuteno, ¿no? Esa es la estructura de los isoprenos. Entonces, cuando yo tenga un compuesto orgánico que tenga este núcleo, automáticamente va a pertenecer a los terpenos, ¿no? Es el caso de la vitamina A, el caso de la vitamina E. Esas dos vitaminas pertenecen al grupo de los terpenos, ¿ya? Luego tenemos a los esteroides. El núcleo de los esteroides es el ciclopentano perhidrofenantreno, ¿no? Ese es el núcleo de todo esteroide.
Y dentro de estos esteroides tenemos a las hormonas sexuales, la masculina, la testosterona, y la femenina, que viene a ser la progesterona. También tenemos el caso de las hormonas renales, ¿no? Las hormonas que se secretan a nivel de glándulas suprarrenales, como el caso de la cortisona, la hidrocortisona, la cortixolona, ¿no? Que también son de carácter, de naturaleza esteroidea. Y luego tenemos a las prostaglandinas. Estas prostaglandinas se van a sintetizar químicamente, ¿no? Por acción de enzimas. Hay dos enzimas importantes que intervienen en la síntesis de las prostaglandinas, que son las fosfolipasas y las ciclooxigenasas. Estas fosfolipasas lo que van a hacer es liberar ácidos grasos provenientes de la membrana celular. Y uno de estos ácidos grasos liberados, uno de los principales, es el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado. Va a ser membranas celulares por acción de la fosfolipasa. Como este ácido araquidónico está libre, sobre este ácido araquidónico actúa un segundo tipo de enzimas que vienen a ser las ciclooxigenasas. Y producto de la acción enzimática se generan las prostaglandinas. Ahora, se van a generar prostaglandinas fisiológicas y fisiopatológicas. Eso va a depender del tipo de ciclooxigenasa que se trate, ¿no? Porque hay dos: oxigenasa de tipo 1 y la ciclooxigenasa de tipo 2. La de tipo 1 genera prostaglandinas fisiológicas y la de tipo 2 genera prostaglandinas patológicas, ¿no? Que causan daño en el organismo. Las principales prostaglandinas sintetizadas en el organismo son las que se aprecian acá, ¿no? Es la prostaciclina, que tiene un efecto antiagregante plaquetario; el tromboxano A2, que tiene un efecto agregante plaquetario; la prostaglandina E2, la prostaglandina E2, la prostaglandina F2, que a nivel de útero grávido van a generar contracción uterina, ¿no? Se sintetizan minutos antes del parto y son una de las responsables de contribuir a la contracción uterina. Ya, a nivel digestivo también tenemos prostaciclina, prostaglandina E2, que se sintetiza y son responsables de la citoprotección, ¿no? Nos protegen del efecto gastroerosivo del ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, estas prostaglandinas se sintetizan gracias a esta polipasa y a las ciclooxigenasas. ¿Ya? Entonces, los tres grupos son lípidos insaponificables: los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Ahora, los lípidos saponificables, estos son lípidos que sí se van a poder hidrolizar, que fácilmente se hidrolizan, y dentro a los lípidos simples y a los lípidos complejos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un lípido simple y un lípido complejo? Los lípidos simples son lípidos que al hidrolizarlos vamos a obtener alcoholes. Como producto final vamos a obtener alcohol y ácidos grasos. En el caso de la hidrólisis de un lípido complejo, cuando estos se hidrolizan, vamos a obtener alcoholes, ácidos grasos y otros compuestos adicionales. Esos compuestos adicionales, grupos fosfatos, y en algunos casos compuestos nitrogenados, que podría ser la etanolamina o la colina. ¿Ya? Entonces, si solo obtengo alcohol y ácido graso, es un lípido simple. Si obtengo alcohol, ácidos grasos más otros compuestos adicionales, eso viene a ser un lípido complejo. ¿Ya? De esa forma diferenciamos un lípido simple y un lípido complejo. Ahora, la unidad estructural de estos lípidos saponificables son los ácidos grasos. Ácidos grasos. Cuando hablamos de los ácidos grasos, estos se clasifican en dos grupos: los ácidos grasos saturados,
y los ácidos grasos insaturados. Dentro de los ácidos grasos saturados, aquí tenemos los más importantes, es el láurico, mirístico, palmítico, esteárico y araquídico. Estos son ácidos grasos que tienen simples enlaces. ¿Ya? Estos ácidos grasos saturados tienen punto de fusión bien alto. Entonces, a medida que la cadena, la cadena carbonada del ácido graso aumente, cuanto más carbonos tenga, el punto de fusión también va a ser mayor. Si el punto de fusión es mayor, el punto de ebullición también va a ser alto. ¿Ya? Este tipo de ácidos grasos tiene punto de fusión bien alto, porque en este tipo de ácidos grasos va a predominar las fuerzas de London. Las fuerzas de London están relacionadas con el tamaño, la extensión de la molécula. A mayor tamaño, mayor fuerza de London. Por la fusión y el punto de ebullición va a ser también alto, va a ser grande. ¿Ya? A mayor tamaño, mayor punto de fusión. ¿Ya? Es por eso que, por ejemplo, el araquídico, que es de 20 carbonos, tiene un punto de fusión de 76, a diferencia del láurico y del cáprico, ¿no? Cuyo punto de fusión va a ser menor, porque tiene menor cantidad de carbonos. Como este tipo de ácidos grasos tienen puntos de fusión altos, a condiciones normales de presión y temperatura van a tener estos son ácidos grasos sólidos. ¿Ya? A estos se les denomina grasas de origen animal, como el caso, por ejemplo, de la manteca, como el caso del sebo, ¿no? Estas son las grasas animales, ¿ya? Tienen consistencia sólida. Luego tenemos a los insaturados. Estos insaturados ya son ácidos grasos que presentan dobles enlaces y su punto de fusión va a ser bajo, ¿no? Como tienen, eso hace que su punto de fusión sea bajo. Como tienen punto de fusión bajo, a condiciones normales de presión y temperatura, estos van a tener una consistencia líquida, ¿ya? Son de consistencia líquida. Es el caso de los aceites vegetales, los aceites de origen vegetal. Ahí está el palmitoleico, oleico, linoleico, el linolénico y el araquidónico. Ahora, desde el canal, estos ácidos grasos se van a clasificar en dos grupos. Ácidos grasos esenciales y ácidos grasos no esenciales. Los ácidos grasos no esenciales son ácidos grasos que el organismo no sintetiza. Perdón, son ácidos grasos que el organismo sí va a poder sintetizar. ¿Ya? Esos son los ácidos grasos no esenciales. El organismo fácilmente los sintetiza. Caso de los saturados y de los monoinsaturados, aquellos ácidos grasos que tienen un solo doble enlace. Entonces, ese tipo de ácido graso sí lo podemos sintetizar. En el caso de los esenciales, estos esenciales no los vamos a poder sintetizar. Como no los sintetizamos, tenemos que buscarlos con los alimentos, ¿no? En alimentos. El organismo requiere de ambos, tanto esenciales como no esenciales, ¿ya? Entonces, el organismo no sintetiza es el caso de los poliinsaturados, aquellos que tienen más de un doble enlace, ¿ya? Esos son los poliinsaturados. Esos no, el organismo no los sintetiza. Y es el caso de los omega, ¿ya? La familia de los omega, del omega 3, del omega 6. Este tipo de ácidos grasos que son poliinsaturados, el organismo no los sintetiza. En la familia del omega 3 hay varios ácidos grasos, pero el activo de todos es el ácido linolénico. Del omega 6, aquí también hay varios ácidos grasos y el principal representante es el linoleico. Ahora, en el caso de los omega 9, estos son monoinsaturados y el principal representante es el oleico. Este omega 9 el organismo sí lo va a poder sintetizar, pero hay algunas situaciones en las cuales el organismo no se abastece de omega 9
vamos a tener que buscarlo en los alimentos para poder abastecer la cantidad de ácido oleico que requiere el organismo, ¿ya? Aquí están las fuentes, donde está el omega 3, donde encontramos el omega 6, ¿ya? Ahí, esas son las fuentes. El omega 3 es de origen marino y el omega 6 es de origen vegetal, ¿ya? Y con respecto a lo que es el consumo ideal de este omega 3 y omega 6, la proporción debe de ser de una proporción 6:3 o de 5:1, ¿no? Esa proporción de 5:1 es el consumo ideal, ¿no? En cuanto al consumo de omega 3 y omega 6. Debemos de consumir 5 de omega 6 y 1 de omega 3, ¿ya? 5:1. Ahora, en el caso de los ácidos grasos insaturados, perdón, dobles enlaces. Estos ácidos grasos insaturados tienen isomería geométrica. Cuando hablamos de la isomería geométrica es el caso de la forma cis y de la forma trans, ¿ya? Vamos a tener ácidos grasos que tienen forma cis y tenemos ácidos grasos que tienen forma trans. El de aquí, por ejemplo, tiene forma cis y este tiene forma trans. De estos dos tipos de ácidos grasos, solo la forma cis es la que en célula de origen animal, ¿no? En el caso de nosotros, los humanos, nuestros lípidos tienen forma cis. Esta forma trans es tóxica, es nociva. Cuando ingresa este ácido graso trans al organismo, puede generar problemas de obesidad y generar problemas cardiovasculares, ¿ya? Entonces, esta grasa trans es tóxica, es nociva. Ahora, en el caso de los ácidos grasos, estos ácidos grasos toditos son pares. Tenemos ácidos grasos impares, ¿ya? Eso podría preguntar en el examen. No tenemos ácidos grasos impares, ¿por qué razón? Porque en el metabolismo de estos ácidos grasos, en la síntesis de estos ácidos grasos, la síntesis se da de la siguiente manera. La molécula donadora de carbonos para que se sinteticen los ácidos grasos es la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es un compuesto de dos carbonos. Entonces, lo que se va a ir adicionando son dos carbonos, ¿ya? Se adiciona siempre, la adición de carbono siempre va a ser de A2, de A2, de A2, de A2. Como la adición siempre es de A2, no existen ácidos grasos impares. Eso es debido a que la molécula donadora de carbonos es la acetilcoenzima A. Esa reacción se denomina beta oxidación, ¿no? Los ácidos grasos se sintetizan en la beta, que es la forma como se van a sintetizar. Eso lo vamos a ver en la parte de metabolismo de lípidos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los saponificables, hemos dicho que hay dos tipos, los lípidos simples y el caso de los lípidos complejos, ¿ya? Son dos tipos de lípidos saponificables que tenemos. Tenemos a los triacilgliceroles, que estos son los lípidos energéticos. Estos se almacenan a nivel del tejido adiposo, a nivel del adipocito, ¿no? Ahí se van a almacenar los triacilgliceroles. Y estos se van a sintetizar mediante reacciones de esterificación. En este caso va a reaccionar el glicerol, que viene a ser un triol, con 3 moléculas de ácido graso, ¿ya? Se produce la esterificación, se esterifican gasos, generando el triacilglicerol. Es este, ¿no? Este es el lípido energético, ¿ya? Entonces, si nosotros necesitamos generar ATP a partir de los lípidos, el lípido que se tiene que romper van a ser los triacilgliceroles. Estos son los lípidos que generan ATP, ¿ya? Los triacilgliceroles son los energéticos.
Las ceras son lípidos que el organismo no puede sintetizar, ¿ya? Sintetiza, pero vamos a tener que algunos animales e insectos sí van a tener la capacidad de sintetizar las ceras, ¿ya? Por ejemplo, animales, aves que habitan en climas fríos. Como es una temperatura que está bajo los 0 °C, ellos necesitan mantener una temperatura corporal de 37 grados y eso lo hacen sintetizando la cera. Esa cera es un sistema aislante que va a mantener, ¿no? Es la razón de por qué estos animales sí van a tener la capacidad de sintetizar la cera, ¿ya? Los humanos no sintetizamos ceras. Ahora, los lípidos complejos, dentro de estos lípidos complejos tenemos a los fosfolípidos y a los glucolípidos. Son los dos tipos de lípidos complejos que tenemos, ¿no? Se le llama fosfolípido porque tienen un grupo fosfato. Se le llama glucolípido porque tienen compuestos carbohidratados. Dentro de los fosfolípidos, estos a su vez se clasifican en dos subgrupos, los fosfoacilgliceroles y la familia de las esfingomielinas. Son los dos subtipos de fosfolípidos que tenemos, ¿ya? Estos fosfoacilgliceroles son lípidos eminentemente estructurales, están presentes formando las membranas celulares. Ya toda membrana celular, los fosfoacilgliceroles, ¿ya? Estos son los lípidos eminentemente estructurales. ¿Qué viene a ser un fosfoacilglicerol? Los fosfoacilgliceroles están formados por un alcohol que viene a ser el glicerol, tiene dos ácidos grasos, tiene un grupo fosfato, porque es un fosfolípido, y enlazado al grupo fosfato vamos a tener un compuesto nitrogenado. Ese compuesto nitrogenado puede ser, en algunos casos, la colina, la etanolamina. Si el compuesto nitrogenado es la colina, a ese fosfoacilglicerol se le denomina lecitina. Si el compuesto nitrogenado es la etanolamina, a este fosfoacilglicerol se le denomina cefalina, ¿ya? Se le va a denominar cefalina, ¿ya? Entonces, si hidrolizamos a un fosfoacilglicerol, producto de su hidrólisis, vamos a obtener una molécula de glicerol, una molécula de fosfato, y dependiendo si es lecitina, obtendremos la colina, o si es cefalina, obtendremos etanolamina. ¿Ya? Las lecitinas son más abundantes que las cefalinas. O sea, son los dos tipos de fosfoacilglicerol que forman las membranas celulares, ¿ya? Lecitinas y cefalinas. Las esfingomielinas, estos también son lípidos estructurales, pero en este caso, este tipo de lípidos solo los vamos a encontrar en células nerviosas, es decir, en la membrana, formando la membrana celular de las neuronas, ¿ya? Solo ahí encontramos este tipo de lípidos. La membrana neuronal se denomina mielina, ¿ya? Es esta membranita que recubre la neurona, ¿no? Esa membrana que protege al axón viene a ser la mielina. Y esa mielina está formada por esfingomielina, ¿ya? ¿Qué viene a ser la esfingomielina? La esfingomielina es un compuesto orgánico que está formado por un alcohol complejo, que en este caso se denomina esfingosina, ¿ya? Esto que está de color negro, esto que está aquí de color negro viene a ser la esfingosina. Es un alcohol de elevado peso molecular denominado esfingosina. Tiene un ácido graso, un solo ácido graso, tiene un grupo fosfato,
enlazado a la esfingosina, ¿ya? Enlazado a la esfingosina tenemos el grupo fosfato, tenemos esterificado el ácido graso, y enlazado al fosfato vamos a tener a la colina, ¿ya? Si sometemos a hidrólisis obtendremos esfingosina, obtendremos un ácido graso, obtendremos un fosfato y obtendremos una colina. Ahora, estas esfingomielinas son importantes para la transmisión del impulso nervioso. Gracias a estas es que el impulso nervioso se puede transmitir, ¿no? Gracias a esto, a estas estructuras, es que la información va a llegar sin ningún inconveniente al cerebro. Eso que se puede percibir dolor, se puede percibir frío, sensación de frío y sensación de calor. Eso es debido a que tenemos esfingomielinas. Pero tenemos en algunas personas hay una enfermedad genética llamada esclerosis múltiple. En un problema de esclerosis múltiple, no existe síntesis de esfingomielina. La síntesis de esfingomielina está inhibida, no se da, y por lo tanto, este impulso nervioso no se va a manera adecuada, ¿no? Es una persona que no va a tener sensación dolorosa, no puede percibir adecuadamente la sensación de calor, de frío, ¿no? Puede tener neuropatías, dolor neuropático, que va a requerir tratamiento. O sea, de la nada aparece un dolor, pero no es un dolor fisiológico común y corriente, es un dolor generado debido a esta falla del sistema nervioso, ¿no? Eso genera ese tipo de dolor, es un dolor neuropático. La persona va a requerir un tratamiento, ¿no? En algunos casos, la esperanza de vida es corta. Esta enfermedad, que es la esclerosis, no tiene cura. Simplemente se le da un tratamiento para aliviar la sintomatología del paciente. ¿Ya? Entonces son los dos tipos de lípidos, de fosfolípidos, los fosfoacilgliceroles, las esfingomielinas, que solo están, vuelvo a repetir, en células nerviosas, ¿no? A nivel neuronal, ¿ya? Los glucolípidos, estos son compuestos lipídicos que tienen unidades carbohidratadas, ¿no? Esos son los glucolípidos. Estos ya no son fosfolípidos, ¿ya? Es el caso de los cerebrósidos y el caso de los gangliósidos. Estos cerebrósidos y gangliósidos también son lípidos estructurales que los vamos a encontrar acompañando a nivel de las células nerviosas. Solo ahí encontramos a este tipo de lípidos. En mayor cantidad vamos a tener esfingomielinas y en menor proporción vamos a tener cerebrósidos y gangliósidos, ¿ya? En menor cantidad. Lo que tenemos más son esfingomielinas, y en menor cantidad cerebrósidos, y en mucha menor cantidad son los gangliósidos los que tenemos. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, estos van a acompañar a la esfingomielina eh, fuera de la neurona, ¿no? En este caso la mielina. ¿Ya? Solo ahí encontramos este tipo de lípidos. ¿Qué cosa viene a ser un cerebrósido y un gangliósido? La diferencia que vamos a tener, la diferencia estructural que existe entre un cerebrósido y un gangliósido va a estar en la unidad azucarada, ¿ya? La diferencia va a estar en la unidad azucarada. Si el azúcar es simple, el azúcar es sencillo, eh, óxido. Pero si la unidad azucarada, la unidad carbohidratada es compleja, por lo general va a ser un tetrasacárido complejo, se trataría de un gangliósido. Estructuralmente, ¿qué cosa viene a ser un glucolípido? ¿Ya? Los glucolípidos están formados por la esfingosina, que es el alcohol, ¿ya? Es la esfingosina, esto de aquí es la esfingosina. Tienen un ácido graso y enlazado a la esfingosina está
Si la unidad carbohidratada es glucosa o galactosa, se trataría de un cerebrócido. Pero si la unidad carbohidratada que está enlazada a la esfingosina es un tetrasacárido complejo, vendría a ser un gangliósido. ¿Ya? Es un gangliósido. ¿Ya? Entonces, si hidrolizamos a un cerebrócido, obtendríamos esfingosina, ácido graso y glucosa o galactosa. Uno de estos dos monosacáridos. Si hidrolizamos a un gangliósido, ahí obtendríamos esfingosina, un ácido graso y un tetrasacárido complejo. ¿Ya? Es lo que se obtendría. ¿Ya? Entonces, estos están en menor cantidad formando la membrana neuronal, ¿no? Formando la membrana de las neuronas, ¿ya? Están en menor cantidad. ¿Ya? Entonces, es todo lo referente a lo que vendría a ser la parte de lípidos. ¿Ya? ¿Alguna consulta, pregunta de esta parte de lípidos para pasar ya a la parte de carbohidratos? ¿Tienen alguna consulta, pregunta? Pueden hacer consultas del balotario que les dejé para poder responder.